¿Alguna vez has sentido un escalofrío inexplicable al cruzar la puerta de un hotel mal iluminado? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que ciertas habitaciones esconden algo más que muebles viejos? Hoy descubrirás los oscuros secretos de la habitación 303, un lugar donde el tiempo se tuerce, la realidad se desmorona y cada susurro podría ser el último sonido que alguien oye antes de desaparecer. Esta historia te sacudirá los nervios, te desgarrará la cordura y quizás te hará pensarlo 2 veces antes de aceptar el siguiente número en el ascensor. Antes de que se cierre la puerta, dale a me gusta y suscríbete al canal. Esto ayuda enormemente al canal a seguir compartiendo historias como esta, que profundizan en el terror psicológico y el misterio oscuro. Mira hasta el final y presta atención a cada detalle, porque en este vídeo, hasta el más mínimo sonido puede ocultar un grito de auxilio. Prepárate, la habitación 303 ya te espera. La primera vez que Elías oyó hablar de la habitación 303 fue durante una conversación en voz baja entre 2 empleados del Hotel Mirante Azul. Llevaba 2 días alojado allí, intentando escapar de los recuerdos que parecían atormentarlo incluso a kilómetros de casa. El pequeño pueblo parecía ofrecer un silencio que nunca antes había experimentado, un silencio que no lo alivió, sino que lo sumió en sí mismo. Mientras terminaba su café aguado en el vestíbulo, oyó a uno de ellos susurrar con los ojos muy abiertos: «Esa puerta está abierta otra vez». El otro simplemente asintió, pálido, mirando hacia el pasillo del 3er piso. Había algo extraño en el hotel. No exactamente en su estructura, aunque los pasillos siempre le parecían un poco más largos de lo que recordaba, sino en el aire, en cómo los espejos parecían reflejar ángulos equivocados, o en cómo las sombras parecían prolongarse un segundo más que sus dueños. Esa noche, Elías notó que la llave que había recibido al registrarse tenía un detalle extraño. El número 302 estaba rayado con algo que parecían arañazos, como si alguien hubiera intentado arrancarlo a la fuerza. Curioso, o quizás inconscientemente buscando algo más que descanso, Elías decidió explorar el pasillo del 3er piso. Unos pasos resonaron más fuerte de lo debido, con una profundidad que no encajaba con el modesto edificio. Al llegar a la habitación 303, sintió un escalofrío, como si algo tras la puerta lo observara. Y, sin embargo, estaba entreabierta. La oscuridad del interior era inusual. No era solo la ausencia de luz, sino la presencia de algo espeso, denso, inmóvil, como humo congelado. Elías extendió la mano, vacilante. Al tocar el pomo, una oleada de náuseas le recorrió el estómago, como si la puerta vibrara con su propia frecuencia inaudible. Y entonces, se oyó el sonido, un susurro bajo y apagado, casi un sollozo, proveniente del interior. Era imposible entender lo que decía, pero el tono era de arrepentimiento, o de amenaza. Elías retrocedió, pero antes de darse la vuelta, notó algo en la pared junto a la puerta. Una marca, uñas, como si alguien hubiera intentado impedir que la puerta se cerrara. Elías intentó convencerse de que solo era cansancio. Subió a su habitación, la 304, irónicamente junto a la 303, y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. La habitación estaba silenciosa, pero no en paz. Se percibía una leve vibración en la alfombra, como si algo respirara debajo de él. Las luces parpadeaban sutilmente, con un ritmo que parecía un pulso débil e irregular. Se acostó, pero el sueño se negaba a llegar, reemplazado por una incómoda sensación de ser observado. Fue entonces cuando empezaron los sonidos. Primero, un ligero rasguño, como ratas entre las paredes. Luego, pasos, lentos, arrastrando los pies, provenientes de la habitación de al lado. La 303. Elías sabía que no había nadie alojado allí. Por curiosidad, le había preguntado a la recepcionista, quien le había respondido con una sonrisa forzada que esa habitación no estaba disponible. Pero los pasos continuaron, y luego llegaron las voces. No palabras reales, sino sonidos de voces humanas intentando formar palabras que no pertenecían a ningún idioma. Elías se acercó a la pared que dividía las habitaciones. Acercó la oreja. El yeso parecía más frío que el resto de la habitación, húmedo. Al otro lado, oyó algo parecido a una respiración contenida, una voz femenina repitiendo el mismo sonido. Tro, tro, tro. La palabra no tenía sentido, pero la forma en que la pronunciaba,
como si fuera una plegaria o una condena. Le revolvió el estómago. Retrocedió un paso, pero antes de que pudiera alejarse del todo, un fuerte impacto sacudió la pared, como si alguien se hubiera golpeado la cabeza, o algo peor. A la mañana siguiente, bajó a desayunar con profundas ojeras y una palidez que llamó la atención de la encargada. Quiso preguntar de nuevo por el 303, pero la mujer apartó la mirada, frunciendo los labios. Fue entonces cuando vio, en un rincón del mostrador, un viejo libro de contabilidad, abierto por una página manchada por la humedad. Allí, con letras temblorosas, alguien había escrito: «Nunca llames. Nunca entres. Y si oyes tu nombre, corre». Elías intentó seguir con su día, pero el hotel parecía haber cambiado. Las ventanas empañadas distorsionaban la luz, creando sombras que se prolongaban sin un origen visible. Los pasillos parecían más largos, como si el propio edificio se extendiera sutil y cruelmente. De regreso a su habitación, notó algo extraño en el espejo del pasillo, una mancha de condensación que parecía haber surgido de la nada. A medida que se acercaba, la niebla de la superficie se organizaba lentamente, formando letras con una precisión casi imposible. «Elías», decía, como si alguien hubiera susurrado su nombre en el cristal. Retrocedió con el corazón acelerado, pero algo le hizo mirar la puerta de la habitación 303. El pomo estaba ligeramente torcido, como si lo hubieran forzado desde dentro. Y por un breve instante, creyó ver una sombra bajo la rendija de la puerta. No eran los pies de alguien, sino algo más irregular, como si una figura se arrastrara. La tentación de empujar la puerta era casi física. La curiosidad devoró su resistencia como el óxido. Esa noche, el silencio pesaba como el cemento. Pero a las 3 de la mañana, un sonido agudo lo despertó. Un siseo, como una radio mal sintonizada, proveniente del interior de la pared. La misma voz susurrante empezó a repetir su nombre, ahora con claridad, como si hubiera aprendido a formar las sílabas con una lengua retorcida. «Elías, Elías». Se tapó los oídos, pero el sonido parecía provenir de su propia cabeza. Desesperado, fue a recepción a pedir una explicación. Pero el vestíbulo estaba vacío, oscuro. En lugar de la recepcionista, solo una silla que giraba lentamente, y detrás del mostrador, el mismo libro de registro, ahora cerrado. Lo abrió con manos temblorosas, y allí, en la última línea recién escrita, vio su nombre añadido a la lista, con una sola palabra al lado: inscrito. Elías voltou para o corredor como se estivese fora do propio corpo. Os sons do hotel parecían abafados, como se algo espeso cobrisse os ouvidos da realidade. Para o diante do cuarto 303, agora envolto por silencio absoluto, tao denso quanto a escuridao que escorria pela fresta inferior da porta. Ele tentouse convencer de que aquilo era apenas exaustao, efeito de lugar mal conservado, mas ao tocar na macaneta, sentiu o metal pulsar. Estaba morno, quase vivo. Ao empurrar a porta, uma corrente de ar gélido escapou do interior, seguida por fedor húmido de mofo e coisa antiga, como se o cuarto tivese sido selado por décadas. A escuridao lá dentro era total. Ele acendeu o celular e iluminou o ambiente. As paredes estaban cobertas de marcas, arranóes, símbolos, palabras ilegíveis feitas con alguma substancia escura. No centro do cuarto, o espelho quebrado refletia apenas a cama, mas não o resto do cómodo. O samecou atrás dele. O vaque seco, vindo do baneiro. A porta entreaberta revelou apenas escuridão, mas había algo dentro, respirando. Elías não via forma, apenas a sensacao insistente de ser observado, como se a coisa no baneiro estivese presa ali há muito tempo, e agora, finalmente, tivese compañía. Ele tentou recuar, mas ao girar a macaneta para sair, percebeu que a porta não abría máis. Ela había desaparecido. Preso, ele sentou na beirada da cama e tentouse acalmar. Foi então que notou a parede ao lado, nela. As marcas parecían máis recentes. Había sulcos verticais, profundos, como se alguén tivese arranado desesperadamente tentando sair. E abaixo deles, escrito en letras trémulas e aínda úmidas, léase: Ninguém saído 303. Elías permaneció paralizado, contemplando las palabras temblorosas en la pared. El silencio en la habitación era casi reverente,
como si la oscuridad misma respirara con él, esperando su siguiente movimiento. Se giró hacia el espejo roto, ese fragmento irregular que aún resistía, adherido al marco oxidado. Algo en ese reflejo incompleto parecía perder el tiempo. Veía la cama, la sábana deshilachada, las sombras alargadas, pero no se veía a sí mismo. La ausencia de su reflejo lo paralizó. Se acercó, vacilante, y se dio cuenta de que el espejo no solo no lo reflejaba, sino que temblaba ligeramente, como si fuera una superficie líquida. Al extender la mano, no sintió cristal, sino algo frío, viscoso y profundamente silencioso. En cuanto retrocedió, una imagen apareció en su interior, clara e imposible. Él, tumbado en la cama, con los ojos abiertos, fijos en el techo, como un cadáver esperando a ser observado. Tras la imagen reflejada de su cuerpo, algo se movía fluido y vacilante. Una figura alargada, de proporciones distorsionadas, se arrastraba por la esquina de la habitación reflejada, pero, al volverse hacia su imagen en la cama, también se giró hacia Elías, allí, fuera del espejo. No había rostro, solo una máscara translúcida que vibraba sutilmente, como si estuviera hecha de niebla atrapada en una antigua vitrina. Y entonces, la imagen se oscureció. La luz del móvil parpadeó y se apagó. La habitación se sumió en una oscuridad tan absoluta que Elías ya no sabía si tenía los ojos abiertos. Pero lo sintió. Sintió que el colchón cedía tras él. El olor a humedad y podrido se intensificó. Y junto a él, muy cerca, empezó a respirar, débil, irregular, como si alguien, o algo, compartiera el espacio con él. Y ya no tenía intención de dejarlo solo. El sonido de una respiración rasgó el silencio como un clavo en el cristal. Elías cerró los ojos con fuerza, esperando a que el terror se desvaneciera en la oscuridad, pero era demasiado denso, casi sólido, como si la habitación estuviera siendo tragada por algo antiguo. Intentó moverse, pero sus músculos se sentían atrapados por un entumecimiento gélido que se extendía desde sus huesos hasta sus dedos. Entonces, una voz, baja, húmeda, como si susurrara a través de hojas húmedas. «Ya has estado aquí antes». Elías se estremeció. La frase no era una pregunta, era una observación, dicha con la familiaridad de quien ha estado observando desde lejos durante demasiado tiempo. No respondió. No podía. Pero las palabras seguían, deslizándose por las paredes, alrededor de los muebles invisibles, invadiéndolo como una corriente de aire estancado. «Dejaste algo en la habitación». Lentamente, una luz tenue emergió del rincón más alejado, un resplandor verdoso, como el de una lámpara vieja a punto de apagarse. En la penumbra, Elías vio la puerta del baño entreabierta. En el suelo, las huellas húmedas se extendían hasta el dormitorio. Cada pisada era desproporcionada, demasiado larga, como si la hubiera hecho algo que imitaba a un ser humano pero no comprendía los límites de un cuerpo. El espejo del baño parecía vibrar a lo lejos, llamándolo. Con esfuerzo, Elías se levantó. Cada paso resonaba a su propio ritmo, como si el espacio se dilatara. A cada metro, la voz lo acompañaba, murmurando palabras sin lenguaje. Al llegar a la puerta, vio algo escrito en el espejo con letras que goteaban como sangre vieja. 303 nunca cierra. Y por un instante, Elías comprendió. La habitación no era solo un lugar. Era una prisión, y algo, o alguien, intentaba escapar. Elías retrocedió un paso, pero la habitación pareció empujarlo hacia adelante, como si el suelo bajo sus pies se deslizara lentamente hacia el abismo abierto por la puerta del baño. El espejo no solo reflejaba, sino que latía, como si respirara. Dentro, una imagen comenzó a formarse. No era el reflejo de Elías, sino el de otro hombre. Cabello oscuro, ojos hundidos, con la misma chaqueta arrugada que ahora llevaba, pero el rostro era suyo. Sin embargo, no. La figura en el espejo se movió antes que él, inclinándose hacia adelante, tocando el cristal por dentro. Elías sintió las frías yemas de los dedos en su propio pecho. Una sensación opresiva lo invadió, como si lo estuvieran tirando desde dentro. De repente, recuerdos invadieron su mente, recuerdos que no le pertenecían. Una mujer llorando en la habitación, alguien golpeando desesperadamente la puerta, voces amortiguadas por las paredes antiguas. Y finalmente,
Un grito interrumpido por el silencio. El espejo se hizo añicos con un sonido sordo, pero no se rompió ningún fragmento. La superficie apenas se quebró, revelando un pasillo estrecho y oscuro tras él, completamente incongruente con la arquitectura del hotel. Elías, impulsado por un impulso, o quizás por algo más grande, atravesó el marco del espejo como si atravesara una cortina líquida. El pasillo parecía latir, respirando a un ritmo antinatural, como si estuviera hecho de carne y no de hormigón. Adentro, el tiempo desapareció. El aire era denso y cada paso sonaba apagado, como pisar tierra empapada. Cuadros torcidos en las paredes mostraban imágenes de personas que Elías no conocía, pero cuyas miradas lo seguían con expresiones de reconocimiento. Al final del pasillo, una nueva puerta, 303, otra vez. El número estaba rayado, como si alguien hubiera intentado arrancarlo con las uñas. Elías extendió la mano, tembloroso. El toque en el pomo era demasiado frío, y tras él, la voz regresó, en un susurro que parecía provenir de su propia mente. Ahora recuerdas. El pomo giró con un clic brusco y la puerta del nuevo 303 se abrió de par en par, revelando una habitación idéntica a la primera, pero todo en ella parecía extraño. Las paredes parecían latir levemente, como si estuvieran cubiertas de tejido vivo. El papel pintado estaba empapado en una humedad oscura, y un zumbido sordo reverberaba por las entrañas del lugar, una vibración que se sentía más en el cuerpo que en los oídos. Elías dio un paso adentro y la puerta se cerró tras él. En el centro de la habitación, había una silla giratoria frente a la ventana. Inmediatamente sintió que había alguien allí, incluso sin verle la cara. Lentamente, la silla comenzó a girar, crujiendo suavemente como si también estuviera viva. Sentado en ella estaba un hombre, o lo que quedaba de uno, con rasgos corroídos por el tiempo y la desesperación. Sus ojos, profundos y vacíos, miraban a Elías como si lo hubieran estado esperando desde siempre. «Esta vez has vuelto temprano», dijo con una voz ronca que parecía rasgar el aire. Elías intentó responder, pero tenía la garganta seca, sellada por un miedo ancestral. El hombre extendió la mano, revelando una vieja radio de noche. «Suena cuando alguien nuevo entra aquí», murmuró. «Suena y repite todo lo que aún no recuerdas». El aparato cobró vida con un clic repentino. Una grabación distorsionada sonó desde el altavoz. Era la propia voz de Elías, gritando, suplicando, enloqueciendo. Retrocedió, aturdido. Esto no era el pasado, era un ciclo. El hombre comenzó a desvanecerse, fragmentándose en cenizas y polvo ante sus ojos. Esta habitación nunca deja salir a nadie del todo. Solo cambia las voces, susurró antes de desaparecer. La puerta tras Elías estaba cerrada, no con llave, sino con la voluntad. El espejo de la habitación volvió a brillar, y el reflejo que apareció ahora era solo suyo, pero con otros ojos, los mismos ojos que el hombre en la silla. Y en el silencio que siguió, el zumbido creció como un canto fúnebre, adormeciendo a Ilaiche en un despertar que parecía no tener fin. Elías ya no sabía cuánto tiempo había pasado allí. El reloj inacabado y silencioso marcaba siempre las 3:03, como si el tiempo hubiera sido abandonado y no en el momento en que la puerta estaba fechada. La sensación de ser observado era constante, pero ahora no provenía de un punto específico. Parecía emanar de las paredes, del techo, del aire mismo. Cuando intentaba hablar, la voz que salía de su boca ya no era suave, sino una repetición sorda, como un eco que provenía de detrás de su cabello. Se acercó al espejo, sintiendo el reflejo de su respiración irregular. El cristal parecía líquido, temblando en lentas olas, como una superficie de agua a punto de partirse. Tocó el espejo, y un dolor punzante le recorrió la mano. Un recuerdo repentino y fragmentado invadió su mente. Imágenes de sí mismo fijadas allí antes, de voces suplicantes al otro lado de la puerta, de promesas horribles e incumplidas. Él estaría allí. Había sido el hombre del sillón. Y antes de eso, otro, siempre otro. Comprender o comprender como un puñetazo, la habitación era un ciclo. Un ciclo de identidades consumidas, como una entidad que se alimenta de la salud que penetra. Elías olfateó la habitación, y la atmósfera empezó a cambiar. Lentamente, el papel pintado se desvaneció y se volvió áspero,
La alfombra se deslizó como un posavasos bajo sus pies. La reconoció como parte de sí mismo. Y, tal vez, los veranos se preparan para el siguiente. En medio de esta grotesca mutación, la puerta crujió al abrirse. Elías corrió hacia ella, esperanzado, pero más allá del frente no había pasillo, solo otra habitación, la 303, idéntica, pero más oscura, más húmeda, más viva. Comprendió, en resumen, que no se había ido. Apenas entradas a versos cada vez más profundos de sí mismo, capas superpuestas de la misma agonía. Y al dar un paso vacilante hacia la habitación contigua, oyó su propia voz susurrando a sus espaldas: «Volverás. Siempre vuelves». Al cruzar el umbral de la otra habitación, la 303, Elías sintió como si se sumergiera en agua estancada. El aire era denso, impregnado del olor a madera podrida y velas apagadas. Reinaba un silencio sofocante, un vacío que absorbía incluso el sonido de su respiración. Las paredes estaban cubiertas de retratos, todos con rostros distorsionados, congelados en expresiones de súplica y horror. En el centro de la habitación, sobre una mesa corroída, reposaba una antigua llave de hierro, como si lo hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Al tocarla, visiones lo asaltaron con una fuerza devastadora. No eran recuerdos, sino fragmentos de experiencias ajenas, gritos ahogados, miradas a través de la rendija de la puerta, ojos que nunca más se cerraron. Todos los prisioneros de esa habitación, transformados en ecos. La llave le quemó la piel, pero no la soltó. Sabía que era su única oportunidad, o al menos la ilusión de una. Algo lo guiaba hacia la puerta de un armario empotrado en la pared. Temblando, giró la llave y la abrió. El interior del armario era una escalera de caracol, sumida en la oscuridad. Cada escalón parecía más empinado, más frágil, como si el espacio se comprimiera a su alrededor. El tiempo se rompía allí. Veía versiones de sí mismo, más jóvenes, más viejos, más rotos, asomándose por las grietas de la escalera. Cuando finalmente llegó al final, encontró otra habitación. La misma. Siempre igual. Solo que vacía. Silenciosa. Muerta. La silla le había dado la espalda. Elías se acercó. Se sentó. El tiempo se detuvo. El aire dejó de circular. Comprendió su inevitable destino. No había salida. La habitación no admitía finales, solo comienzos. Y cuando la puerta se abrió para recibir al siguiente visitante, sus ojos se volvieron hacia la entrada. Elías sonrió, con los ojos hundidos, y murmuró para sí mismo, como los que lo habían precedido: «Bienvenido a la habitación 303».